Hola amigos, bueno, bienvenidos a este video que es el video final acerca de la astrología del balotaje de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en el cual voy a intentar hacer un resumen un poco de todas las tendencias astrológicas y de todo lo que está pasando y de los testimonios en favor de uno y otro candidato, a ver si podemos sacar alguna conclusión. Como ustedes saben, el domingo 19 de noviembre de 2023 se va a llevar a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales o el balotaje, y van a disputarlo, Sergio Tomás Massa, que es el actual ministro de Economía, que es el candidato oficialista de alguna manera, y Javier Milei, que que actualmente es diputado por un partido nuevo que se llama Libertad Avanza, que es el candidato de la oposición, ¿no? Que el balotaje sea entre estos dos candidatos es de alguna manera sorpresivo, porque principal partido de la oposición durante todos estos años fue Juntos por el Cambio, pero bueno, Juntos por el Cambio salió tercero en la primera vuelta del 22 de octubre. Sé que saben todo esto, pero estoy dejando constancia para las personas que no son argentinas, que quieran ver este video, o para las personas que lo vean dentro de un tiempo y no sepan de qué estoy hablando. Y bueno, sé que la pregunta que se están haciendo probablemente todos los que están viendo esto es si yo veo un ganador o no, o si veo un claro ganador o no. Y la verdad que tengo que ser sincero, no veo un claro ganador, y por eso estoy haciendo este video. Es decir, lo que quiero hacer es hacer un pequeño resumen de todas las testimonios que hay en favor de uno y otro, y de cómo está el cielo con respecto a la Argentina, todo esto, digamos, en este momento en particular, y qué cosas parecen venir y qué cosas parecen irse, y con esto vamos a hacer un pequeño resumen astrológico. No tanto quizás con la idea de averiguar al final del video quién va a ser el futuro presidente, sino para comprender astrológicamente el momento que estamos viviendo y aprender mejor astrología, que yo sé que la mayoría de las personas que están suscritas a mi canal y que ven mis videos son gente que le interesa mucho la astrología. Bueno, para comenzar voy a hacer un pequeño resumen de todos los grandes ciclos que comenzaron estos años, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben esto, ya lo traté en otros videos, pero voy a hacer un resumen muy breve. En el año 2020, que fue el año de la pandemia, tuvimos dos grandes cambios de ciclo. La conjunción entre Saturno y Plutón en Capricornio, que de alguna manera disparó todo lo que tiene que ver con el encierro, las cuarentenas, todo ese tipo de cosas, que además fue una triple conjunción porque estuvo Júpiter también ahí. Júpiter siempre expande, ¿no? Toda esa energía capricorniana, ¿no? de encerrarnos a todos, se expandió mucho. Pero bueno, cada vez que Plutón y Saturno se tocan, si Plutón es las transformaciones y Saturno es la estructura, ¿no? La estructura del mundo se transforma, ¿no? Entonces, esta conjunción se dio 3 veces durante el siglo XX, en el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que cambió todo el mapa del mundo. Se dio en 1947, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo el mundo estaba cambiando todo el mapa del mundo. Y se dio por tercera vez en 1982, donde creo que la única guerra importante fue la guerra de Malvinas. También había un conflicto muy grande entre Israel, el Líbano, ¿no? Con Hezbollah y esas cosas. Pero no hubo guerra mundial, ¿no? Pero bueno, también unos años después se cambió un poco la estructura del mundo cuando cayó el muro de Berlín, pero no fue inmediatamente, digamos, después de la conjunción de la conjunción Plutón-Saturno. Así que bueno, es de esperar que esta conjunción Saturno-Plutón traiga nuevas estructuras a nivel mundial, y entre ellos en la Argentina, si ya las ciertas categorías que estábamos acostumbrados a ver, o ciertas estructuras ya no pueden ser sostenidas, ¿no? El segundo ciclo de importancia que comenzó fue el ciclo Júpiter-Saturno, que esto ya también lo expliqué en otro video, que se dio en los 0 grados de Acuario a fin de 2020. Pero lo más interesante es que comienza un nuevo ciclo de aire. Es decir, las conjunciones Júpiter-Saturno marcan ciclos de 20 años, que es como que estamos viviendo, es decir, que nos marca esa conjunción y la carta de esa conjunción cómo van a ser los siguientes 20 años, ¿no?
hay que levantar la carta para un lugar en donde se dio esa conjunción y bueno, eso nos va a mostrar de alguna manera la energía predominante en los próximos 20 años o en los siguientes 20 años. Lo interesante es que estas conjunciones de Júpiter-Saturno se dan en ciclos de elementos, ¿no? Y tuvimos todo un ciclo de Tierra de 200 años y ahora tenemos empieza un ciclo de aire. En realidad, bueno, empezó en el año 1981 con la conjunción anterior, pero después vino la última conjunción en Tierra de Tauro y ahora vienen todas las conjunciones en aire, ¿no? Y el mundo de las conjunciones de aire va a ser muy diferente al mundo de las conjunciones en tierra, ¿no? Es decir, la tierra tiene que ver con, si pensemos en los signos de tierra, son Tauro, Virgo y Capricornio, y entonces en astrología mundana significan el capital, el trabajo y las estructuras jerárquicas, y eso es lo que dominó los últimos 200 años de historia, es decir, el capitalismo, la cuestión del capital, del dinero, del trabajo, del empleo masivo, de los sindicatos, todo eso es lo que estuvo vigente en los últimos 200 años. Ahora viene una nueva etapa que tiene que ver con la descentralización total, que tiene que ver con Acuario, ¿no? Acuario trabaja en red, no tiene estructuras jerárquicas, no es una estructura piramidal como Sagitario, perdón, como Capricornio. Después tiene que ver un poco, mucho con la comunicación, con Géminis, con la tecnología, que es Acuario, con los valores librianos que tienen que ver con la justicia, la paz, la tolerancia, la diplomacia, ¿no? Que tiene que ver con Libra, el unirnos con otros, ¿no? Es decir, en los ciclos de tierra hay mucha división, mucha cuestión de esta. Yo me identifico con la tierra, yo me identifico con la nación, ¿no? Aunque sea en la nación haya gente que no tiene nada que ver una con otra. En los ciclos de aire vienen momentos en los cuales nos vamos a relacionar más. Digamos, quizás con gente que está en otro lado del mundo, pero que tiene más que ver con nosotros que alguien que vive a 10 kilómetros de nuestra casa, ¿no? Entonces, bueno, este comienzo de un nuevo ciclo de Júpiter-Saturno y de un nuevo ciclo de ciclos, ¿no? De un nuevo ciclo de conjunciones es muy importante y trae un corte con todo lo que viene antes. En la Argentina, generalmente, cuando hay una conjunción Júpiter-Saturno, queda atrás un poco la política de los 20 años anteriores. Esto ocurrió con la conjunción del año 2000. Recuerden que el ejemplo que se da siempre es Carlos Menem, que se presentó en las elecciones de 2003 y era favorito. Mucha gente decía que ahora vuelve Menem. Y los astrólogos dijeron lo más probable es que Menem no sea el candidato y que comience otro ciclo político porque es un ciclo nuevo de Júpiter-Saturno. Y de hecho Menem ganó la primera vuelta de las elecciones, pero se bajó antes del balotaje porque sabía que perdía. Y ganó Néstor Kirchner y comenzó el ciclo un poco del kirchnerismo, el ciclo que estaría terminando ahora, ¿no? Bueno, a estos ciclos que son ciclos planetarios que digamos, son válidos para todo el mundo, hay que agregarle que la Argentina está viviendo tránsitos importantes de Plutón, ¿no? El primer tránsito importante que vivimos fue Plutón haciendo cuadratura al ascendente natal de Argentina, esto es importante porque cuando Plutón transitó el ascendente argentino fue la guerra de Malvinas y fue el retorno de la democracia. Es decir, el ascendente tiene que ver con la identidad básica de una persona, de una nación. Entonces cuando Plutón cambia ahí hay una muerte total y un total renacimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó, toda la etapa argentina del siglo XX, anterior a 1982, de los golpes militares, del peronismo proscripto, bueno, un poco de todo ese tipo de cosas quedó atrás y empezó una nueva etapa buena o mala, pero nueva, ¿no? Con sus pros y sus contras. Al hacer cuadratura, esto yo ya lo expliqué, Plutón nos está diciendo, bueno, hay que revisar todo lo que no funciona de esa etapa que comenzó. Entonces, sí, es cierto, tenemos democracia y no tuvimos más golpes militares, pero tenemos pobreza, la Argentina está medio aislado del mundo. Es decir, ¿qué pasa con digamos, la educación está medio rara, ¿no? Hay inseguridad, ¿no? Es decir, lo que yo decía en el otro video, que sirve tener democracia si uno sale de su casa a trabajar y lo matan para robarle un celular, ¿no? Entonces, bueno, el tránsito de Plutón haciendo cuadratura al ascendente nos está diciendo, bueno,
intenten, van a estar obligados a hacer una lista de todas las cosas que andan mal con la etapa esa que comenzó con la democracia para corregirla, ¿no? Después, la Argentina tiene Júpiter muy cerca del ascendente, y ya no en Libra sino en Escorpio. Y bueno, Plutón al entrar en Acuario hace cuadratura a ese Júpiter que está muy cerca del ascendente pero en Escorpio. Júpiter es el planeta que tiene que ver con la organización legal de un país. Fijémonos, esto es algo que creo que lo vi en un video de Juan Cruz Sirio, si lo quiero dar no quiero robarme un dato que tiró él, que fue que en 1853 Plutón estaba haciendo oposición a Júpiter desde el descendente argentino, y ese fue el momento en el cual la Argentina sanciona la Constitución de 1853, ¿no? Entonces Júpiter es un planeta clave que tiene que ver con las instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, al haber una cuadratura, Júpiter también nos está diciendo, bueno, es hora de renovar todo lo que nos sirve de las instituciones, la Constitución, la democracia, la justicia. Bueno, hay un montón de cosas, que las leyes, el Código Penal, el Código Civil, el Código de si los menores, de cuál es la edad de los menores, que para ir preso, todo ese tipo de cosas va a haber que reverla y trabajarla, ¿no? Entonces nos está pidiendo esto. Entonces, todos estos indicadores son indicadores muy fuertes de cambio y revisión. Es decir, es como que Plutón, estando ahí, nos está diciendo, bueno, llegó el momento de que se van a tener que ocupar de estas cosas, ¿no? No pueden seguir como hasta ahora. También la Argentina tuvo un tránsito muy muy fuerte, que esto es un tránsito muy transformador, bueno, Plutón le hizo conjunción a la luna argentina, ¿no? Y cuando Plutón pasa, es decir, mata y destruye cosas, y la luna tiene que ver con el pueblo, con el sentir del pueblo, o de una mayoría del pueblo, con la forma de sentir las cosas, con la idiosincrasia del pueblo. Recuerden que nuestra luna está en Capricornio, es una luna bastante mala, porque la luna está en detrimento en Capricornio, ¿no? Es decir, es un pueblo bastante que siempre se siente desamparado, que siempre siente que necesita un papá que le regale cosas, ¿no? Que es la oposición con el sol en la casa 10, ¿no? Y bueno, ese Plutón es como que viene a decir, bueno, basta con la manera de hacer las cosas hasta ahora, basta con la definición de pueblo que tenemos hasta ahora, vamos a tener que aprender una nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, todos estos son indicadores de cambio muy grandes, ¿no? Otro indicador de cambio que me parece también importante es que Urano está alrededor de los 19-20 grados de Tauro, y le está haciendo un trígono casi partil a la luna argentina, que está en los 19 grados de Capricornio, ¿no? Capricornio. Entonces, Urano, ustedes saben que es el planeta que tiene que ver con destruir las estructuras anteriores, o derrumbar las estructuras anteriores y reemplazar por estructuras nuevas, ¿no? Al ser un trígono no es un tránsito tan fuerte, ¿no? Porque colabora, quiere decir que la energía de Urano está colaborando con los cambios que tiene que llevar el pueblo y la luna, ¿no? También está vigente un tránsito fuerte que es la cuadratura de Urano. Si Urano, al mismo tiempo que le está haciendo trígono a la luna, le está haciendo cuadratura a una cuadratura creciente, digamos, al Saturno argentino, que está en los 23 grados de Acuario, ¿sí? Cuando Urano le hace cuadratura al Saturno argentino, siempre hay cambios y siempre hay crisis y siempre hay momentos en los cuales, digamos, se renueva un poco todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Pues, digamos, Saturno es la estructura. Y como es Urano, muchas veces no se puede ver de antemano qué es lo que está pasando. Esto yo lo hice en un video que hice acerca del ciclo de Urano-Saturno, ¿no? Que pueden buscarlo en mi canal. Por ejemplo, la conjunción entre Urano y Saturno se dio en el año 2001, ¿no? A fin del año 2001. Bueno, hubo varias pasadas, ¿no? Porque estos tránsitos lentos, digamos, se ponen retrógrados, después vuelve a pasar.
pero fue en el 2000-2001, y obviamente en ese momento hubo una crisis muy grande de estructura en la Argentina, fue la caída de la Rúa, toda la crisis del 2001, la caída de la convertibilidad, y no estaba muy claro qué era lo que, digamos, durante un año o dos vivimos en una gran eh, eh, incertidumbre, sin saber qué era lo que iba a venir y cómo el país se iba un poco a crear una nueva estructura política que sostuviera un poco las instituciones, y eso se dio de alguna manera con la llegada de Néstor Kirchner y de Cristina, y con el kirchnerismo, ¿no? Es decir, para bien o para mal, porque algunas personas dicen que quizás fue lo peor que nos pudo haber pasado, no sé, es lo que pasó. Yo, digamos, un buen astrólogo trata de no juzgar, es decir, lo que pasa de alguna manera es lo que tiene que pasar con respecto a la energía que está viviendo el país en ese momento, es decir, lo que está viviendo energéticamente el país es lo que atrae ciertos líderes que tienen que ver con esa energía, ¿no? Más allá de que esos líderes puedan ser considerados mejores o peores desde la opinión subjetiva, ¿no? Pero entonces, bueno, estamos viviendo un poco, al estar esa cuadratura vigente, como un momento de cierta incertidumbre que no sabemos un poco lo que va a pasar. Si gane quien gane el domingo, quizás decimos, bueno, el próximo empieza la nueva etapa, ganó Milei, empieza la nueva etapa, ganó Massa, y a lo mejor un año después se cae todo, tenemos otra crisis, una hiperinflación, y termina subiendo otro gobierno. A ver, Dios quiera que esto no ocurra, obviamente, pero digamos, no lo puedo descartar porque a veces pasan esas cosas, ¿no? Así que bueno, todos estos indicadores son indicadores de cambio grandes, ¿no? Y fíjense que los astrólogos veníamos diciendo, por ejemplo, yo recuerdo a principios del año 2023, hoy parece que fuera hace un siglo atrás, pero se hablaba mucho del papel de Cristina Kirchner y el papel de Macri, ¿no? Yo recuerdo cuando fueron las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro, había un montón de periodistas, de gente, digamos, analistas políticos de primer nivel, ¿no? Que decían, en la Argentina seguramente se va a recrear eso y va a ser en las elecciones va a ser Cristina contra Macri, porque es como en Brasil, que fueron un poco los dos líderes políticos de los dos espacios, ¿no? Los que se enfrentaron, y los astrólogos decíamos, no va a ser eso, porque la Argentina, es decir, el ciclo de Cristina está terminado por los tránsitos que estaba teniendo, y Macri también pertenece al ciclo anterior, entonces van a surgir nuevos nuevos nombres y nuevas carreras y nuevos liderazgos, ¿no? Y bueno, hoy tenemos un balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, que en ese momento quizás nadie lo hubiera pensado, ¿no? También tengo que mencionar algo que mencioné en otro video también, que es que estamos viviendo una etapa muy acuariana, ¿no? Gracias a la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario y al ingreso de Plutón. Bueno, ahora Plutón está en los últimos grados de Capricornio porque retrogradó, pero ya hizo su ingreso a Acuario. Y el ingreso de Plutón a Acuario nos dice, nos habla de que el poder de los presidentes y de los líderes solares, ¿no? Que correspondería a Leo, va a estar bastante disminuido. Es decir, Acuario es el signo que tiene que ver con lo colectivo, con los parlamentos, con los acuerdos entre políticos, y no un líder que ordena todo. Entonces creo que gane quien gane, su poder va a ser mucho más, va a estar mucho más menguado, y va a ser mucho más digamos, sutil, y va a estar mucho más condicionado por hacer acuerdos que en otras etapas de la vida política argentina, porque estamos viviendo una etapa en la cual los presidentes no van a ser fuertes y no van a ordenar la escena alrededor de ellos, como el Sol, ¿no? que rodea a todos los planetas alrededor. Esto es algo que ya mencioné en otros videos. Desde este punto de vista casi podría decir que esto habla más de un Javier Milei presidente, porque Javier Milei sería el presidente mucho más débil, que necesitaría más acuerdos, ¿no? Sergio Massa tiene como todo el peronismo, y el peronismo sabemos que se abroquela un poco atrás del ganador. Como dice el chiste, siempre corren presurosos en auxilio del vencedor, ¿no? Pero bueno, ojo que también esto podría pasarle a Massa. Yo no quiero ser lo más objetivo posible, porque también podría decir lo que dicen algunos analistas políticos, que si Massa gane, el peronismo esté como dividido en facciones. Por ejemplo, la facción kirchnerista le va a votar en contra de, no sé, de los acuerdos, los ajustes, de los acuerdos con el FMI, y Massa va a tener que recurrir a votos de la oposición para aprobar leyes que tengan que ir por cierto lado ideológico que el kirchnerismo puro no le gusta.
Entonces, también es posible que Massa esté... Además, Massa también dijo que él va a hacer un gobierno de unidad nacional y que va a llamar a gente de la oposición. Esto, bueno, hay que ver qué termina pasando. Una cosa es prometerlo en un debate, otra cosa es llevarlo cuando ya ganaste, llevarlo a cabo cuando uno ya ganó las elecciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de los candidatos y de qué cosas tienen a favor y en contra. Eh, a ver, toda la cuestión habla mucho de cambio, ¿no? Entonces, en algún punto todo lo que tiene que ver con el cambio parecería a priori favorecer un poco a Javier Milei, porque Javier Milei es el nuevo, ¿no? Es decir, Massa está con nosotros hace unos cuantos años en el centro de la escena política o por ahí. Javier Milei es lo nuevo. Una persona hoy me hizo notar en los comentarios que las ideas de Javier Milei no son ideas nuevas. Yo había mencionado las ideas de Javier Milei como nuevas. Es cierto, no son nuevas, pero son ideas que desafían a las ideas que tuvieron predominancia en las últimas décadas, ¿no? Así que por lo menos en todo el ciclo kirchnerista, así que son disruptivas en ese sentido. Además son nuevas para una buena parte de la población que recuerda haber vivido en los años 90, donde había un auge de lo neoliberal y todo ese tipo de cosas. No le llaman la atención las ideas de Milei. Un chico de 18 años quizás sí, porque no vivió el menemismo y todas esas cosas, ¿no? Javier Milei tiene un feo tránsito, que es que Saturno está haciendo conjunción al anticio de su Sol. El anticio de Javier Milei, del Sol de Javier Milei, está en 0 grados de Piscis y ahí es donde está Saturno actualmente. Esto suele ser un mal augurio para unas elecciones presidenciales, porque Saturno sobre el Sol impide que ese Sol se exprese, ¿no? Y el cargo del presidente es un rol solar. Y esto es algo que le ocurrió a Scioli. Scioli tenía este mismo aspecto durante las elecciones del 2015 en el balotaje, y perdió con Macri, a pesar de que había ganado las PASO y había ganado la primera vuelta, ¿no? Y el presidente terminó siendo Macri, ¿no? Con lo cual, y aclaro que creo que yo fui el único astrólogo, el primer astrólogo que vio esto, ¿no? No sé si, digamos, el resto de los astrólogos me parece que se les pasó. Con lo cual, viendo eso, casi podríamos afirmar que Javier Milei estaría siendo derrotado. Eso es una cuestión muy fuerte en contra de Javier Milei. Excepto, y acá no es que quiero dar demasiada vuelta, pero tengo que decirlo, excepto que esto se refiere, que tenga que ver con la cuestión que yo decía de Acuario, buscando, atrayendo presidentes que brillen poco, ¿no? Porque justamente lo que Acuario, esta etapa acuariana nos va a traer, son presidentes con poco sol, con poco brillo, que no van a poder justamente hacer lo que quieren y ordenar a toda la política alrededor de ellos. Entonces un presidente con Saturno sobre el anticio del Sol podría ser un presidente para una etapa acuariana, ¿no? Y fíjense que lo que ocurrió con Javier Milei después, es decir, ganó las PASO, muchos creyeron que ganaba caminando en primera vuelta, o que por lo menos iba a ser el candidato más votado en la primera vuelta, a pesar de que quizás no ganara directamente, y no fue el candidato más votado, y entonces tuvo que recurrir de alguna manera, o apareció la cuestión de Macri y de Patricia Bullrich, que le dijeron, bueno, tenemos que unirnos, vamos a dar una mano para la fiscalización, bla, bla, bla. Y ya su poder quedó un poco, ya no es él el centro de la escena, sino que está él con Macri, con Patricia Bullrich, y ya está un sector, por lo menos junto por el cambio, metido ahí, ¿no? Entonces ya no es tan Javier Milei haciendo lo que quiere. Recordemos que hasta el día 22 de octubre Javier Milei llamaba a lo de Junto por el Cambio viejos meados, ¿no? Entonces ahora tuvo que cerrar la boca y aceptar que la gente de Junto por el Cambio de alguna manera irrumpiera en su espacio y tomara espacios de poder. Y eso es algo que tiene mucho que ver con Acuario, ¿no? Es decir, no puedo hacer las cosas solo, brillando solo como el sol, como Leo, ¿no? Tengo que recurrir a los demás, tengo que recurrir a lo colectivo. Sergio Massa, por supuesto, en contraste con este feo tránsito que tiene Javier Milei. Javier Milei también tiene otros tránsitos feos, tiene Plutón haciendo el cuadratura a su Sol, ¿no? Pero eso tiene que ver más con transformaciones interiores, ¿no? Sergio Massa decía, tiene un tránsito muy bueno y mucha buena fortuna, que es Júpiter haciendo conjunción a su Sol y haciendo oposición a su Luna, porque él tiene una posición Sol-Luna, ¿no? A su Luna en Escorpio. A ver,
en sí mismo, si bien Júpiter trae buena fortuna y todo lo que tiene que ver con el Sol, ¿no? Que tendría que ver, si podríamos decir, bueno, el tránsito de Sergio Massa lo va a ayudar mucho más en las elecciones, ¿no? Pero bueno, lo ayuda a llegar al balotaje y probablemente a convertirse en el líder de su espacio. Yo no sé si esto alcanza para decir Sergio Massa va a ser presidente. Quizás sí, es decir, que sea un tránsito de Júpiter por el Sol es todo lo que uno necesite para ganar una elección, ¿no? Otro aspecto interesante que yo vi en internet por otros astrólogos, no recuerdo quién, sino daría el crédito apropiado, es que Javier Milei tiene el regente de su medio cielo en conjunción al Sol en el momento de las elecciones, y eso suele ser a veces un indicador de triunfo. Incluso hubo otras elecciones donde otros candidatos que tenían el regente del medio cielo en conjunción al Sol ganaron las elecciones. Javier Milei tiene medio cielo en Aries, ¿sí? Y el regente de su medio cielo, por supuesto, es Marte, y el día de las elecciones Marte va a ser una conjunción o casi partir al Sol, ¿no? Es cierto que va a estar opuesta a Urano, va a tener un trígono de Neptuno y va a tener un sextil de Plutón, así que todos los planetas transpersonales van a estar tocando esa conjunción. Pero no quería dejar de mencionar esto, es decir, el regente del medio cielo en una elección tocando al Sol es una muy buena, es un buen testimonio acerca de la persona está bien aspectada para las elecciones. Sergio Massa, en contraste, el regente de su medio cielo es Saturno y lo único que va a tener es una cuadratura muy débil, fuera de signo, como con un grado de 7 grados de orbe o 6, a ese mismo Sol y Marte, ¿no? Así que eso no está particularmente bien aspectado. En cuanto a las revoluciones solares, Javier Milei tiene, quizá está un poquitito mejor ahí, porque Javier Milei tiene, ya hice un video acerca de esto, tiene Júpiter sobre el ascendente de la revolución solar. Lo que pasa es que, siempre es una de cal y una de arena, ¿no? Tiene un trígono a Venus, pero Venus está en caída y Venus es el regente del ascendente, ¿no? Pero el regente del medio cielo es Saturno, que está en la casa 10 en el medio cielo, haciendo un trígono fuera de signo al Sol. Así que, y a Mercurio, ¿no? Entonces podría considerarse como que el regente del ascendente el regente del medio cielo en casa 10 en la revolución solar de Javier Milei sería un testimonio de que va a ocupar una posición importante en lo laboral y en el medio cielo, ¿no? Claro que tampoco se puede decir, porque él ya es diputado y va a ser el líder de la oposición si pierde, ¿no? Va a tener un rol muy destacado si llega a perder, entonces tampoco se puede decir esto significa que va a ser presidente. Sergio Massa, en contraste, tiene en su revolución solar, tiene a Marte en la casa 10 en caída en Cáncer. Algunos astrólogos interpretaban que eso significaba que él subía al poder para finalmente caer, ¿no? Que por ahora no está ocurriendo eso. Bueno, con respecto a las revoluciones lunares, yo ya hice un video y están muy, digamos, con testimonios, digamos, por cada una buena que tienen una mala. Así que yo ahí vi un mínimo ventaja para Milei porque tenía Júpiter cerca del medio cielo, digamos, en conjunción al medio cielo, pero también tenía Urano y de ese Júpiter está haciendo unas oposiciones un poco feas a Marte, al maléfico, ¿no? Entonces hay que ver, no se puede por ver un Júpiter en una revolución lunar decir que la persona va a ser electa presidente en unas elecciones así tan importantes. Así que bueno, a ver, para hacer un resumen un poco de todo, ya que le estuve dedicando varios videos a toda esta cuestión. Vienen momentos de cambio en la Argentina y de mucha transformación. Esto no significa que la transformación y el nuevo ciclo va a empezar, esto lo quiero dejar muy claro, el
el 11 de diciembre de 2023. La etapa que viene es muy, muy pesada. No sé, muy, muy pesada, pero va a ser bastante pesada. 2024 no parece ser un buen año para la Argentina. Va a ser un año en el cual digamos, se van a tener que terminar cosas que no se van a querer terminar y va a haber mucha resistencia de toda esta vieja estructura que quiere seguir manteniéndose, sea lo que sea, ¿no? El gobierno que suba, sea quien sea que suba, no va a tener todas consigo, va a estar, digamos, tener una cierta debilidad. Es decir, en la Argentina hace falta aprobar reformas importantes, después se podrá discutir qué clase de reformas, pero y bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar. Algunas personas dicen al candidato va a festejar más el candidato que pierda que el candidato que venga, ¿no? que asuma, ¿no? Con respecto a los próximos años, ¿no? Porque están realmente agarrando una papa muy caliente, ¿no? Pero bueno, hay que ver un poco lo que va a pasar. Gane quien gane, quería aclarar esto, va a ser difícil, es posible que creamos que, no sé, que si ganó Milei viene un ciclo de Milei, o que si ganó Massa viene un ciclo de Massa, y ya dije, puede que eso después quede truncado, que pase algo, que haya una crisis, y que después venga otro tipo de gobierno u otra cuestión, ¿no? No sabemos todavía lo que va a pasar. Y un aspecto que quería mencionar es que Javier Milei tiene una cierta buena sinastría con la Carta Argentina de la Independencia del 9 de julio, ya que el ascendente argentino está en los 25 grados de Libra y Javier Milei tiene el Sol en 29 grados de Libra, ¿no? Algunos astrólogos hablan, cuando apareció Javier Milei, decían que esto tenía mucho que ver con bueno, la aparición justamente de Javier Milei y el éxito que después tuvo en la política. Pero hay que ver también, y esto yo ya lo mencioné, que justamente los 29 grados son los grados kármicos de un signo, donde no termina de funcionar bien el Sol en ese grado, ¿no? Es como si el Sol no pudiera tomar lo mejor de Libra y funcionar un poco usando lo peor de Libra, ¿no? Y Javier Milei es un poco así. Libra es el signo del encuentro con el otro, de la diplomacia, ¿no? De que yo dejo un poco de lado lo mío para acomodarte a vos, ¿no? Y Javier Milei es una persona que cuando discutía en televisión, digamos, insultaba a la otra persona, o decía, yo no puedo, digamos, vos sos idiota entonces porque sos socialista, entonces no voy a discutir con vos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces no es una función muy libriana, ¿no? Es decir, además tiene Marte en Libra, bueno, también tiene Mercurio en Libra, que eso funciona bien, y tiene Marte en Libra, que está en caída en Libra, así que no es la mejor energía libriana, ¿no? Pero bueno, un detrimento en Libra. Pero bueno, Sergio Massa no tiene tanta buena sinastría con la Carta Argentina. Eso no significa que no pueda ser presidente, ¿no? Pero bueno, para no abusar más de su tiempo, a ver, hay ciertos significadores de cambio que parecen señalar más a Milei que a Sergio Massa, ¿no? En principio, a no ser que Sergio Massa, después cuando, esto ya lo mencioné, si llega a ganar el poder, después lleve a cabo una política bastante opuesta a la que llevó a cabo este gobierno y el kirchnerismo en general en los últimos años, lo cual puede ser posible. Ya mencioné el caso de que Menem llegaba a las elecciones como un candidato nacional y popular, y después cuando llegó se alió con Bunge y Born y llamó y con la UCD y dijo vamos a hacer un gobierno neoliberal y privatizar todo, y puso en marcha un gobierno que era el que nadie esperaba de Menem, ¿no? Eso era más lo que se esperaba de Angelos, el candidato radical, ¿no? En ese momento. Ahora, con respecto a los tránsitos, bueno, Milei tiene ese tránsito feo de Saturno sobre su anticio, sobre el anticio de su Sol, y mientras que Massa tiene a Júpiter en el Sol, así que eso lo da claramente una ventaja para Sergio Massa. Con respecto de esta cuestión del regente del medio cielo, cómo está posicionado el día de
de las elecciones, bueno, el regente del medio siglo de Milei está en conjunción con el Sol, y el de Massa no, está haciendo una cuadratura medio fea con el Sol, lo cual sería un testimonio en favor de Milei. Así que bueno, es cierto que Milei tiene esa debilidad con respecto del Sol, del anticio, de Saturno tocándole el anticio de su Sol. Quizás eso no significa que va a perder las elecciones, quizás eso significa que si gana las elecciones va a necesitar acordar con el sector de Macri o con el macrismo, con otros sectores para poder llevar a cabo algo, es decir, ya que llegaría con muchísima debilidad al poder, ¿no? Es decir, no tiene gobernadores propios, tiene una minoría grande en el Congreso, creo que tiene uno o dos, no sé si llega a tener un par de intendentes, ¿no? Pero bueno, y francamente, Milei tampoco, es decir, esto lo demostró en el debate, es una persona que los fans se enojan cuando yo lo digo, pero que no está del todo preparada para la política, ¿no? Él era un economista que discutía de economía en televisión y es muy bueno para toda esta cuestión de discutir ideas y traer ideas nuevas o ideas que para una parte de la población son nuevas, que habían sido descartadas y que de repente él las trajo de vuelta. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, pero no sé cuán preparado. Sí, me parece que Javier Milei se va a dar unos cuantos, si llegara a ser electo presidente, se va a dar unos cuantos golpes contra la pared, porque él cree que va a gobernar de taquito, no va a gobernar de taquito, es decir, le falta mucho, ¿no? Sergio Massa en ese sentido tiene mucho más, es un político profesional y tiene mucha más capacidad de gestión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco qué pasa. Bueno, vamos a ir terminando el video. Lamento muchísimo no poder dar una predicción clara, como lo hice en la primera vuelta. En la primera vuelta yo veía claramente que Milei no iba a ganar en primera vuelta, como estaban diciendo muchos. Entonces lo dije porque me parecía que aportaba algo. Ahora, acá no veo nada, y la verdad que decir va a ganar Massa o va a ganar Milei es aportar un poco de ruido, es decir, si yo ni siquiera sé lo que estoy diciendo y no estoy seguro, no sé por qué decirlo y confundir más a la gente, ¿no? Para después equivocarme y decir, no, la verdad que no sabía, lo dije por decir porque no sabía lo que estaba diciendo. Me parece que es muy irresponsable hacer eso. Lo que sí quería hacer era, como ya dije, un resumen de cómo está el cielo y de qué testimonios hay a favor de Massa y qué testimonios hay a favor de Milei, para después aprender todos y decir, ganó fulano, bueno, entonces fíjense que pesó más, no sé, el Júpiter de Sergio Massa, o pesó más los indicadores de cambio que había, ¿no? Vamos a ver qué es lo que termina pasando, y después haremos un resumen o unas conclusiones después cuando haya un presidente electo. Bueno, como siempre les agradezco que hayan llegado hasta acá. Les pido que si les gustó me den like o me den me gusta, y que se suscriban y que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que supongo que va a ser después de las elecciones, comentando todas estas cosas, pero ya sabiendo el resultado, con el diario del lunes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video.